Hola queridos estudiantes, nos encontramos en la asignatura de lenguaje junto a la profesora Denise. En esta clase lo que vamos a ver será cómo descubrir el significado de las palabras a partir de un texto. Comencemos. ¿Cuál será nuestro objetivo de hoy? Aplicar estrategias de comprensión de acuerdo con sus propósitos de lectura. Esto quiere decir entonces que vamos a conocer unas estrategias que nos permitan comprender y también identificar algunas palabras que no conocemos. Trabajaremos hoy los tips que serán consejos para saber qué hacer cuando desconocemos el significado de una palabra. Además de esto, también vamos a ver cómo identificar el significado de una palabra a través de un texto. Partamos por el primero, son los tips. En este caso, ¿qué hacer cuando desconoces el significado de una palabra? Muchas veces cuando estamos leyendo, nos tenemos que detener en la lectura ya que no entendemos el significado de una palabra. Para evitar esto, vamos a identificar el significado de una palabra según su contexto. Nos puede servir saber de qué se trata el texto. Este es el primer tips. Ejemplo, saber el tema, de qué se trata. Pueden ser diversos temas y eso nos puede guiar un poco a entender el significado de aquella palabra que no conocemos. También nos sirve buscar en el texto si la palabra está definida de alguna forma. Muchas veces las palabras no se definen como en el diccionario, sino que en el texto se habla a grandes rasgos de ella, o de sus cualidades, de lo que significa en cierta forma a través de los argumentos que se dan en los textos. Y otro tema también que nos puede servir para identificar la palabra es observar que se menciona la palabra acompañada de un sinónimo. En este caso, esto es muy común, ya que frecuentemente el sinónimo se encuentra o antes o después de la palabra. Continuemos. Ahora vamos a identificar la palabra a través de un texto. Veamos acá. La siguiente palabra que no conocemos es súbitamente. Es la misma palabra que también hay que trabajar en el texto y la guía que ustedes tienen. El problema es que no la conocemos, por lo tanto, ¿cómo podemos identificarla? Efectivamente, podemos usar el texto para conocer su significado. Para esto, lo que vamos a hacer entonces es abrir la caja que se encuentra acá y encontraremos algunos tips y consejos que también nos van a ayudar a encontrar el significado de estas palabras en medio de un texto. Veamos. Lo primero que dice es que podemos identificar de qué tema se habla, ¿ya? Es muy importante saber esto. Lo otro, buscar otras palabras u oraciones que te ayuden a entender la palabra. Este es un tip muy importante, es un consejo que nos permite a nosotros identificar el significado quizás al entender la oración por completo. Y también nos puede servir leer lo que se dice antes y lo que se dice después de la palabra, tal cual como les mencionaba delante. Cuando tenemos una palabra que no conocemos es importante saber de qué estaba hablando y de qué va a hablar después. A partir de eso podemos entender que a lo mejor esta palabra tiene un significado que nosotros no conocíamos mediante el diccionario, pero entendemos a qué se refiere. Muy bien, vamos a revisar los pasos que aparecen en la actividad. El paso número 1 dice: relee el texto y responde en el espacio asignado. ¿De qué trata? En este caso tenemos el texto y tenemos que volver a leer el texto y a partir de ello responder en el espacio asignado de qué trata. En el paso número 2, lo que tenemos que hacer es ubica la palabra por la que se te pregunta y enciérrala en un círculo. Y eso también lo encontramos en la guía. El paso número 3, subraya la frase anterior y posterior a la palabra por la que se te pregunta y concluye. ¿Qué puede significar súbitamente? ¿Dónde está la palabra súbitamente? Aquí vamos a usar el puntero láser. Y vamos a ver, acá está la palabra súbitamente. Entonces, tenemos que subrayar las palabras que están cercanas. Vamos a ver. Apareció y también hay otra que está antes, caminando. Entonces, ¿qué puede ser súbitamente? Dice caminando cuando súbitamente apareció.
partir de eso nosotros estamos trabajando el contexto de la oración y estamos extrayendo el significado a partir de la información que se nos entrega en el mismo texto. En el paso número 4, se vuelve a leer la pregunta y marca la alternativa correcta guiándote por la respuesta entregada en los pasos anteriores. Entonces, tenemos que cumplir con el paso número 4 y luego pasamos a la actividad final. En este caso, todas las guías van a tener siempre esta actividad en donde se nos pregunta ¿qué aprendí? Y aquí tenemos que hacer una pequeña reflexión del trabajo que se realizó y escribir nuestra respuesta en los espacios que están abajo. Y con esto, chicos, niños y niñas, ya hemos terminado. Espero que les vaya excelente y nos vemos en la próxima entrega.